leer desde el 14, por favor, Joseph. 14, 15 y 16. Dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, repita conmigo, 10,000 años, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El siguiente: por tanto os ruego que me imitéis. Amén. Vamos a orar por esta palabra y vamos a cerrar nuestros ojos. Dice: Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en la iglesia, compartiendo de ti y de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea recibida como leche, pero también como un alimento sólido, para que mis hermanos puedan ser entrenados en el carácter, que sean formados, Señor, como siervos, como hijos y como discípulos tuyos, Señor. Que aprendamos, Dios, de esta palabra, que haga carne en nuestro corazón y que la podamos multiplicar a nuestra descendencia y a nuestras generaciones. Amén. Bueno, aquí en esta palabra nos está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le había escrito una carta a una iglesia que quedaba en Corinto y les dijo precisamente eso: saben una cosa, ustedes pueden tener 10,000 años, pero quien los engendró como padre fui yo. ¿Qué estaba pasando en ese momento, hermano? En ese momento había muchas cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. Habían divisiones en la iglesia de Corinto, habían bandos, estaban divididos por líderes. Además, en la iglesia se había crecido mucho el ego, el orgullo, el egocentrismo. Estaban envanecidos, estaban jactanciosos y le habían abierto la puerta a muchos maestros. Muchos de esos maestros enseñaban la palabra, pero otros no enseñaban la palabra, sino falsas filosofías. Y resulta que Pablo estaba muy preocupado porque a sus oídos, estando lejos, llegaron esas voces de gente que había preservado y conservado las enseñanzas de Pablo y se habían dado cuenta que en la iglesia algo estaba fallando. Y fueron donde Pablo, y Pablo envía esta carta. Y Pablo les dice: oye, ven acá, ustedes pueden tener muchos años. Ahora les voy a explicar qué significa la palabra años. Pero quien los engendró, su verdadero padre espiritual, soy yo. ¿Qué había pasado, hermano? Miren, Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Corinto era una tierra pagana, había mucha inmoralidad, había mucho pecado. Y Pablo se asentó allí, que era un lugar como un puerto, un lugar donde se nutría de muchas culturas, y por eso el pecado llegaba de diferentes maneras y con diferentes etiquetas. Y Pablo, en un acto de fe, porque Dios le había mostrado que él era un misionero, Dios le había llamado y le había dicho que él tendría un llamado a levantar muchas iglesias en el mundo. Y Pablo, en esa fe que él tenía de predicarle a los gentiles, de predicarle a los inconversos, de predicarle al pueblo que no era judío, en su visión que él tenía, en su oración que él había hecho, porque él no lo hacía en su humanidad, lo hacía por medio de lo que el Espíritu Santo le iba mostrando, levantó una semilla en Corinto, y de allí se levantó una iglesia. Durante 1 año y medio Pablo estuvo predicando la palabra allí y enseñándoles a ellos los fundamentos de la palabra del Señor, los fundamentos de Cristo. Les enseñó acerca de la salvación, les enseñó acerca de lo que era
la doctrina bíblica, les enseñó lo que era la gracia del Señor. Les enseñó que ellos iban a tener o tenían por la gracia del Señor perdón de pecados. Les enseñó lo que conquistó Cristo en la cruz por ellos. Pero como Pablo era misionero, él levantaba una iglesia y después que él levantaba la iglesia, él se iba a continuar con la obra del Señor a otros lugares. Y él dejaba establecido personas allí para que lideraran la iglesia, para que siguieran con la obra que él había establecido de parte de Dios. ¿Qué pasó, hermano? Que al transcurrir el tiempo, la iglesia ya no reconocía a Pablo como su padre espiritual. La iglesia de Corintio empezó a menospreciar a Pablo y ya no lo veían como aquel hombre que levantó una iglesia. Ese momento histórico en el que Pablo escribe esta carta no era su mejor momento, hermano, porque Pablo estaba pasando por luchas, estaba pasando penurias, estaba pasando hambre, estaba pasando necesidades. Hermano, estaba pasando pruebas muy duras y las pruebas de él no eran personales, las pruebas de él eran ministeriales. Las pruebas eran por causa de Cristo, de su palabra y de la obra del Señor. Porque sabes, hermano, las pruebas que nosotros tenemos como ovejas no son las mismas pruebas que tienen los pastores y los ministros del Señor. Porque ellos, aparte de cargar con sus propias pruebas personales, cargan con las pruebas de ser ministros de Dios, que no es nada fácil. Amén. Y eso le estaba sucediendo a Pablo. Y la iglesia empezó a creer que Pablo ya no era nadie. Se jactaban. Y la iglesia de Corintio era una iglesia empoderada. Eran muy ricos los que se congregaban allí. Y me llama la atención el contraste entre una iglesia rica y poderosa que Pablo fundó y la necesidad que había en él. Y más sin embargo no se levantó dentro de la iglesia de Corintio, porque la Biblia no lo registra, gente dadivosa que en medio de su riqueza ayudara a Pablo. Al contrario, empezaron a ignorarlo y empezaron a levantar falsos maestros en la iglesia y empezaron a levantar ayos. Por eso Pablo les reclama. ¿Y cuáles son los ayos? Hermano, en la cultura judía los ayos eran los cuidadores de los niños. Los judíos, como ellos tenían muchos hijos, ellas siempre levantaban un ayo, las mujeres y los padres, que eran los cuidadores de los niños. Eran como unas nanas. Eran quienes los guiaban en la crianza, pero no eran sus padres. No eran sus padres. Amén. Y aquí quiero contarte una anécdota que me sucedió a mí como mamá en mis épocas no muy gloriosas de mis niños pequeños, en los que me tocaba trabajar, pero también nos tocaba asegurarnos de que los niños estuvieran bien cuidados. Entonces buscamos a una muchacha como Aya, o sea, le buscamos una nana a Mateo, una muchacha que lo cuidaba. Y ella siempre andaba con Mateo cargado, se lo recostaba en su pecho, y si ella iba a hacer cualquier cosa, ella iba con Mateo para todas partes. ¿Qué pasa? Que ella también hablaba poco, y así como ella hablaba poco, así enseñó al niño. Prácticamente Mateo no hablaba, y transcurría el tiempo y el niño se estaba como dependiendo mucho de su nana y dependiendo mucho de lo que ella le enseñaba, que era prácticamente estar con ella, y no le hablaba muchas palabras. Pero sabes, yo como madre, porque yo sí soy su madre, detectaba aquellas falencias que quizás ella ni siquiera lo hacía por mal, pero era una simple Aya. A ella lo que le interesaba era que él no llorara, que la dejara hacer sus quehaceres, y por eso se lo ponía aquí, y por eso le daba mecedor toda una tarde. ¿Y qué pasaba cuando llegaba la mamá? Él quería hacer lo mismo conmigo. Entonces mira cómo ella le estaba impregnando algo como Aya, ok,
que no era lo que yo como madre quería impregnar a mi hijo, y era que fuera un niño independiente desde pequeño, un niño que entendiera los tiempos de estar cargado y los tiempos en que él tenía que estar solo y dejar trabajar a su mamá. Entonces yo tuve que venir a corregir esa situación. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Algo parecido. Había muchas personas que se atribuían la paternidad, el haber levantado la iglesia de Corintios, y ellos seguían cuanta enseñanza y cuanta información había en los aires, pero se habían olvidado de las enseñanzas de su padre espiritual, que había sido ¿quién? Pablo. Amén, hermano. Pablo era su padre espiritual, y él se lo reclama y se lo dice con su estilo directo, pero también con su estilo amoroso. Y de eso te quiero hablar yo hoy. Yo te quiero hablar hoy de la importancia y del valor que tú le tienes que dar a la paternidad. Amén. Y para eso quiero comenzar hablándote acerca de la desvalorización que hay de la paternidad, en todo sentido, hermano. Comenzando por la paternidad de Dios. Dios levantó a Adán, y Dios lo levantó y lo creó para que Adán escuchara su voz y se relacionara con su padre. Pero una tercera persona que llegó a hablarle y a darle una información totalmente distinta a la que su padre le había entregado. Ese fue Satanás, ¿verdad? Y de allí se desprendió el pecado original, ¿cierto? Desde allí, hermano, desde ese momento, el hombre entró en una condición de pecado y se alejó por naturaleza de su Padre Celestial. Y hoy el mundo, desde ese instante, busca sustitutos, busca ayos para intentar acercarse a Dios, pero no lo consigue. Y muchos buscan la religión, otros buscan la filosofía, otros buscan el ocultismo, la hechicería, otros buscan la idolatría para intentar llegar al Señor. Y sabes, el pueblo de Dios desde el principio levantó ídolos, levantó profetas de cabecera que no adoraban a Dios, que no amaban al Señor. Y nosotros vemos en toda la historia de Israel cómo su pueblo despreció la paternidad que Dios les brindaba. Y cuando Cristo vino a esta tierra para rescatar la relación entre el Padre y nosotros sus hijos, a través de su sacrificio, Cristo lo dijo, estando enfrente de Jerusalén, y les dijo: cuánto he querido juntarlos, cuánto he querido yo protegerlos, como la gallina cuida a sus polluelos, pero ustedes no han querido. Cuánto Dios ha brindado la paternidad a la tierra, pero el hombre ha rechazado la paternidad de Dios y ha buscado guías diferentes que lo han hecho llevar al fracaso. Y la pregunta que yo te hago, hermano, es: ¿cómo está tu relación con el Señor? Dios quiere protegerte como una gallina cuida a sus pollitos. Dios ha querido mantenerte bajo la sombra de sus alas, pero nosotros nos hemos salido de la paternidad del Señor y hemos empezado a hacer las cosas como nosotros las queremos hacer y hemos entrado en desobediencia. Hermano, el mundo ha sacado a Dios de su vida completamente. Ya Dios no está como el centro de los países, como el centro de las naciones, como el centro de las constituciones. Nuestra constitución pasó de decir que Dios era el centro de Colombia a decir que ya Dios no lo era, o a ignorarlo. ¿Por qué?
porque proliferaron las religiones, proliferaron las ideologías, y hubo gente que se levantó y dijo: yo soy ateo y yo no quiero que en mi constitución diga que Dios es el centro de Colombia. Y se sacó a Colombia con la constitución, se sacó que Dios era el centro. A Jesús lo hemos sacado de los colegios. No se puede predicar al Dios vivo. No se puede predicar al Dios verdadero en las escuelas. Dios ha salido de todos los estamentos y eso nos ha llevado a una crisis, porque esta generación no conoce ni distingue quién es su autoridad espiritual y ha entrado en una completa decadencia. ¿Sabes, hermano? Hoy la gente no honra al Señor. Mire lo que el pastor decía ahorita, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Dice: óyeme, pero si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor hacia mí? Dice Jehová de los ejércitos, que menosprecias mi nombre, y tras que menosprecias mi nombre, dices: ¿en qué te he menospreciado? Hermano, es el momento de preguntarnos a nosotros mismos: ¿hemos menospreciado al Señor? Claro que lo estamos menospreciando. Lo estamos poniendo en el último lugar de nuestras vidas. Hemos llenado nuestra agenda de cosas y lo hemos dejado en último lugar. Hemos llenado las horas de nuestra vida de compromisos y lo hemos dejado en último lugar. La agenda que era para Dios los miércoles y los viernes y los domingos ya no es la agenda de Dios, porque tú la llenaste con compromisos propios. Ya Cristo no es el primer lugar de tu vida, y el primer amor hace mucho tiempo que se enfrió en la iglesia, hermano. Y eso es a nivel general. No hay amor, no hay pasión, no hay dedicación y no hay devoción por el Señor ni por su palabra. Amén. Y de allí parte todo, porque si yo me olvido de Dios y yo rompo y me voy de su cobertura y de su paternidad, de ahí en adelante, hermano, todo está en crisis. Porque usted ve que esa falta de paternidad, de cómo el hombre ha huido de Dios y le ha cerrado la puerta, eso se ha transmitido a sus generaciones. Y las generaciones cada vez más perdidas de Dios y de su palabra. Y se ha trasladado a todos los ámbitos. Se ha trasladado a todas partes. Porque el hombre no respeta a Dios y el hombre no respeta a sus padres. Hoy los consejos de los padres no valen nada para los hijos. Y eso era lo que decía Pablo: oye, yo los engendré dentro de mí. Yo fui quien tuve la visión de llegar a Corintios y predicarles el evangelio. Yo fui quien derramé lágrimas, yo fui quien oré por ustedes. Yo fui quien tuvo la fe para creer que ustedes iban a creer en Cristo, y hoy yo no soy nada para ustedes. Y resulta que ese padre que te engendró, que tú no sabes qué hizo, lástima que los jóvenes se fueron para allá adentro, tú no sabes qué hicieron tus padres por ti, cómo te engendraron, cómo te tuvo tu mamá en el vientre, todo lo que tu papá hizo por ti. Para hoy los consejos de los padres no valen nada. Lo que nuestros padres dicen ya no es algo que se respete, es algo que ha quedado en un último lugar. Hermano, y usted no sabe lo tremendo que es salirse de la cobertura de la paternidad de Dios, salirse de la cobertura de la paternidad de tus padres, de tu familia. Y gran parte de eso es por causa de nosotros como padres. Estamos levantando unos jóvenes que no respetan. Estamos levantando una juventud que no honra.
Estamos levantando una juventud que no mide quién es su autoridad. Y después no entendemos por qué ellos tienen problemas. Es por eso, porque no les hemos enseñado a que hay un Padre en los cielos, a que a nuestro Padre Celestial le debemos reverencia, honra y respeto. Amén. Y de ahí, hermanos, ha desprendido cualquier clase de crisis, porque cuando tú no le enseñas eso a tus hijos van a tener problemas a donde quiera que vayan, porque no van a entender quién es el jefe. No lo van a entender. Y no van a entender ni siquiera quién tiene la línea de autoridad en un trabajo y a quién tienes tú que obedecer. ¿Sabes qué, hermano? Yo te voy a contar un testimonio. Yo tengo 2 trabajos y tengo 2 jefes completamente diferentes el uno del otro. Mi jefe en un trabajo es una mujer. Ella es abogada igual que yo. Yo tengo más experiencia en el litigio que ella, porque ella ha estado toda la vida detrás de un escritorio, mientras yo he estado litigando en los juzgados. Mas sin embargo, ella me llama y me da una corrección. Y yo recibo la corrección e inmediatamente hago lo que ella me dice que yo debo de hacer. Porque si bien es cierto, yo tengo mucho tiempo de experiencia como abogada, ella tiene mucho tiempo de experiencia en lo que ella está haciendo. Y si ella me da una orden es por mi bien y nunca va a ser por un mal. Y aunque haya un jefe que se levante para humillarme, hermano, y si es una persona muy humillativa, que puede ser tu caso, tú hazle caso, que sabes que Dios se encargará de él. Y Dios se encargará de suavizar su carácter contigo por causa de que Dios está en ti. Y tengo otro jefe que es ingeniero. Él sabe calcular y hacer obras, pero necesita conceptos jurídicos míos. Y cuando yo le doy los conceptos, me dice que no le gustan. Yo me quedo. ¿En qué momento estudió este hombre derecho? ¿Qué sabe él de lo que yo le estoy diciendo? ¿Y sabe lo que hago yo? Corrijo el concepto. Y eso ha hecho que él ablande y suavice su carácter conmigo. Y de un tiempo para acá ya no me los corrige. ¿Sabes por qué? Porque uno no sabe si en ese momento Dios lo que está haciendo es poniéndole un freno a tu orgullo, que crees que te lo sabes todo. Amén, hermano. Hermano, yo no llego a un trabajo a ponerme para arriba el lugar donde Dios me ha puesto. Yo estoy ahí porque Dios me puso ahí, primero que todo, porque de eso depende mi sustento y yo lo tengo que cuidar. Entonces, ¿por qué oraste tanto por un trabajo? Tanto que yo oré para que Dios me diera otra entrada. Y ahora que tengo otra entrada, entonces me va a molestar. ¿Por qué? Yo no entré a un trabajo a generar un sindicato. Yo entré a un trabajo para aportar y para aprender. No importa que el que me enseñe no sepa nada de derecho, por algo Dios lo tiene ahí y por algo Él me está enseñando. Amén. Pero esta generación no sabe eso. Y se levantan y dicen: ¿tú quién eres? Porque yo les puedo decir: ¿tú quién eres? ¿Tú qué sabes de esto? O me respetas o me voy. ¿Yo qué gano con eso, hermano? Si Dios me puso ahí para algo diferente, yo no voy a perder el sustento por mi orgullo y por mi altivez. ¿Qué me cuesta cambiar un concepto? Nada. Y yo al fin y al cabo no lo cambio, le cambiaba eran las palabras. Es que tú eres muy dura, Yuli, tú eres muy dura.
Y yo le cambiaba la palabra, decía lo mismo en otras palabras. Después entendí por qué me lo dijo. Un día me explicó: te voy a decir por qué yo no quiero que tú seas así. Y me explicó, y ya yo entendí. Pero antes de yo entender, yo obedecí. Hermano, porque cuando yo llego a un trabajo, lo primero que pregunto es: ¿quién manda aquí? Porque yo tengo que saber que el que manda, manda, aunque mande mal. Amén, hermano. Simplemente es la persona que Dios puso ahí. Y yo tengo que aprender a respetar eso. Y a honrar los lugares y las personas que Dios coloca para enseñarme. Pero yo no puedo perder mi bendición por causa de un mal carácter. Porque vas a perder todas las bendiciones. Hermano, yo conozco cristianos que duraron 5 y 6 años sin trabajar porque renunciaron, porque no les gustó el trabajo. Pero saben, yo aquí he escuchado palabra de parte de Dios y de parte de nuestros padres espirituales de que nosotros no podemos renunciar. Nosotros tenemos es que perseverar. Y gracias a eso, hermano, yo me he mantenido. Yo me he mantenido gracias a ¿qué? A la obediencia. ¿Gracias a qué? A seguir la línea, a seguir las directrices. Es fácil, hermano. Y cuando tú haces eso, tú te mueves bien en todo lugar donde tú vayas. Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, hermano, ahí está la cobertura en decadencia, el irrespeto hacia nuestros padres, el irrespeto hacia las líneas de autoridad. Amén. Y sabes, nosotros no le damos importancia a eso. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que estar bajo la cobertura siempre de alguien. No podemos ser hilos ni ruedas sueltas. Mire, yo me escuché el testimonio de un padre que perdió a sus, creo que 2 o 3 hijos en la discoteca que se desplomó en República Dominicana. Ese concierto empezó a las 4 de la tarde. Y el papá les dijo: a las 11 los quiero aquí. Ya ustedes saben lo que pasó. Después de las 11 se desplomó. Y eso podría ser una casualidad. No, es la cobertura de tus padres. Y así pasó con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se salió de la cobertura de sus padres, empezó a vivir perdidamente. Amén. Y por eso nosotros nos tomamos el trabajo aquí de hacer un encuentro de jóvenes, que lo tenemos el 17 de agosto. Porque a nuestra generación le tenemos que impregnar eso. Su relación con un padre. Porque si tú te mueves con tu padre espiritual bien, tú te vas a mover bien en todas las áreas de tu vida. Y eso es lo que le queremos impregnar a los jóvenes de este lugar. Ahora nos vamos a la iglesia. El punto que a nosotros nos corresponde. El punto más sensible, pero que hay que tocarlo, hermano. Pablo les dijo: óyeme, ahora ustedes tienen un pocotón de gente allá en la iglesia a la que respetan y valoran, y a mí me han dejado en un segundo lugar. Ustedes tienen aquí una cantidad de maestros y de ayos, tienen 10,000 ayos, les dijo Pablo. ¿Y qué pasó conmigo, que yo fui el que los engendré? Amén. ¿Saben qué significa la palabra engendrar, hermano? La palabra engendrar significa dar vida. Sin duda sabemos que Dios, como nuestro Padre, es el que da la vida a través del Espíritu Santo, y aquel que tiene la capacidad de regenerar un corazón muerto. Pero Dios decidió usar vasos humanos para que esas vidas pudieran ser transformadas. ¿Quiénes son esos vasos humanos? Nuestros pastores, nuestros líderes espirituales. Un ayo jamás podrá engendrar a nadie. Amén. ¿Sabes? Pablo participó en el nacimiento espiritual de los corintios mediante la predicación del evangelio. Por eso Pablo podía decir con autoridad: yo los he engendrado, no para glorificarse,
sino para que ellos empezaran a escucharlo, porque la voz de los corintios estaba lejos de su padre espiritual. Y era necesario que se conectaran para que los problemas de la iglesia fueran minimizados y fueran acabados. Mientras ellos siguieran escuchando muchas personas que eran ayos, mas no eran sus padres espirituales, ellos iban a ir rumbo al fracaso. Y eso era lo que Pablo les dijo. Aquí entonces, ¿verdad?, encontramos que Dios utilizó unos vasos humanos que te engendraron y que te dieron vida antes de que tú estuvieras aquí. Hermano, antes de que tú te sentaras en esta silla, hace mucho tiempo atrás hubo unas personas que oraron. Hubo unas personas que te engendraron en su corazón. Hubo unas personas que tuvieron fe para que esta iglesia fuera hoy lo que es. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿y por qué ellos son los pastores? Simplemente porque ellos fueron los que te engendraron en su corazón, los que visionaron lo que hoy está establecido en este lugar. Amén. Cuando hay unas niñas aquí danzando, eso nació en el corazón de los pastores, en sus oraciones, en su fe. Cuando nosotros vemos aquí un grupo de alabanza, eso nació en el corazón de ellos, con su fe, con sus oraciones. Amén. Cuando nosotros vemos que hay una iglesia, que hay unas paredes, eso lo visionaron nuestros pastores. Amén. Ellos oraron, ellos fueron los que derramaron lágrimas. Ellos fueron los que se sentaron a creer. Ellos han sido los que han perseverado desde el principio hasta el fin. Amén. Y es algo que merece honra. Es algo que merece reconocimiento. Ellos fueron los primeros que creyeron en este proyecto divino. Pero nosotros valoramos más a quienes llegan cuando ya todo está construido, no a quienes estaban cuando aquí no había nada. Pero hay algunos que le creen más a los que llegaron cuando ya todo esto estaba hecho. Y cuando alguien les dice algo, le creen más a ellos que a los que estuvieron aquí desde el principio, dando la batalla para que esta iglesia nunca se cerrara, para que permaneciera a través de las circunstancias, para que permaneciera aunque se levantó una pandemia. Hermano, eso es propio de nuestra generación. Celebramos al que cosecha, pero olvidamos al que sembró. Aplaudimos al que aparece en las plataformas digitales, pero ignoramos al único que llora por ti en oración, y solamente por amor, tu Padre espiritual. Nos emocionamos con un predicador famoso, pero dejamos de honrar a los pastores que nos buscaron cuando nadie sabía tu nombre. Amén. Tenemos que aprender a valorar, porque eso sucedió en Corintios. Después de Pablo llegaron otros hombres, y uno de esos fue Apolos. Y no era que Apolos tenía el corazón malo, pero la gente llegó a querer más a un hombre que llegó después que al que llegó estando desde el principio, que al que estaba desde el principio. Tremendo. Porque así somos nosotros. Solo basta con una sola palabra de un extranjero. Solo falta una palabra de una persona que quiera dañar nuestro corazón para nosotros creer más en ellos que en aquellos que están dando la batalla diariamente por ti. Los que se levantan a hacer un devocional por ti sin nada a cambio. Y muchas veces ni siquiera los lees. Te lo mandan en periódico, te lo mandan en blog, te lo mandan resumido en un meme. Y aún así no escuchamos la palabra del Señor, ni valoramos ni honramos a los que están aquí por amor, hermano. Así la gente aplaude a las celebridades, porque Apolo era una celebridad.
era un colaborador de Pablo. Pero no era Pablo y la gente lo adoraba, porque la gente le gusta es lo que ve, ¿verdad? La gente celebra todas estas cosas y nosotros hemos caído en seguir a celebridades cristianas, lo cual no está mal. Tú puedes seguir a todos los pastores que tú quieras, eso está bien. Pero seguimos ministerios, seguimos canales, seguimos páginas, seguimos podcasts, seguimos influencers. Sabemos cuando alguien sube un nuevo video, conocemos sus frases, compramos sus libros, compartimos sus predicaciones, pero hay un problema. Ellos no saben ni siquiera que tú existes. Tú eres un seguidor y un like más para ellos. Pero tu pastor sí te conoce, amén. Y él sí sabe lo que te está pasando, aunque tú no se lo digas, porque el Señor muestra todo. El Señor revela todo. Pero ellos están esperando y siguen perseverando en ti. Y te perdonan y te dan una oportunidad. Porque todos hemos cometido errores. Y te aman, hermano. Y se sacrifican por ti. Y eso hay que respetarlo. ¿Sabes por qué? Porque eso está mandado a recogerlo, hermano. Ya a los líderes espirituales no se les tiene honra. Y cualquiera habla mal de ellos y dice cualquier cosa mala de ellos, y nosotros así lo permitimos, y eso no lo podemos seguir aceptando. Nunca ellos han orado por ti, nunca ellos te han corregido. Mira, hermano, a mí me gustan mucho los predicadores de muchas redes sociales. A mí me gusta mucho Dante Gebel. Es un hombre porque tiene humor, es un artista para predicar, es un hombre, es un teatral, es un hombre que a mí me gusta. A mí me gusta el predicador que predica en lugar de su presencia, el pastor, el que es calvito. Me gusta cómo predica, él se sienta, coge las cosas con calma, tal, me gusta. Pero te voy a decir hace cuánto que yo no le escucho una prédica a Dante Gebel. Hace 2 años. ¿Hace cuánto no le escucho una prédica al pastor del lugar de su presencia? Hace 1 año. ¿Sabes por qué no lo hago, hermano? No porque esté mal, a mí me gusta. Pero yo prefiero estar en hilo y en conexión con lo que Dios me está diciendo aquí. A mí me gusta más lo que está pasando aquí. A mí me gusta más y me conecto más con lo que el pastor está predicando aquí, porque es una prédica hecha a mi medida, que me interesa a mí, porque Él oró por nosotros antes de hacerla. Entonces yo por edificación lo puedo hacer, pero a mí me gusta más estar involucrada en leer la palabra, porque ese día me toca una charla, el 17 de agosto, el encuentro de jóvenes. Y quiero hablarle a los jóvenes de sus emociones y de sus sentimientos. Estoy concentrada en eso. Me gusta eso, me gusta que haya un encuentro de jóvenes aquí. Me gusta lo que está pasando en mi iglesia. Me gusta la congregación, me gustan los hermanos, me gusta la consolidación, lo que estamos haciendo con las casas de fe, y en eso me concentro, porque esta es mi iglesia. Y aunque todo el que predique bonito, yo lo felicito en las redes, pero es una palabra hecha a la medida de las iglesias de ellos. Pero yo tengo gente aquí que valoro y respeto, mis hermanos que se paran aquí. Me gusta lo que dice Norma, lo que dice Eduardo, lo que habla el pastor, la pastora y todos. Amén, porque son camisas hechas a mi medida, porque se tomaron un trabajo para orar por mí y para darme dirección a mí. Amén. Y muchas de las cosas que yo hago en mi trabajo, y cuando tengo incertidumbre, las he escuchado aquí, cómo solucionarlas. Se las he escuchado hasta Eduardo, y me he acordado de las cosas que él dice, porque estoy conectada con lo que está pasando aquí. Amén. Valora lo que está pasando aquí, hermano. Valóralo. Porque aunque ellos son buenos maestros, no son tus padres espirituales.
están aquí. Amén. Sabes, los ayos te inspiran por unos minutos, pero cuando termina su reel, hasta ahí llegó todo, ¿verdad? No conocen tu nombre, no conocen tus luchas, no conocen tus pecados ocultos. Las redes ni nada de lo que aparece ahí conoce tus heridas. No saben cuando tú dejas de congregarte. No sabes cuando están fríos espiritualmente. Y hoy, hermanos, se ha desatado eso tanto que la gente ama eso. ¿Sabes por qué la gente ama todo eso y el buscar eso? Porque allí no hay corrección, porque allí no hay arrepentimiento, porque solamente esas palabras confirman de pronto los deseos de muchas personas, porque no hay un deseo en el corazón de la gente de que alguien se involucre en sus vidas y señale su pecado. Eso no es atractivo, hermano. Eso no es atractivo. La paternidad se demuestra solo en la relación. En la medida en que tú te conectas con tu Padre Dios y con tus padres espirituales, en el cuidado, en la corrección y en el amor, allí es que se forma y que se lleva a cabo la paternidad. Pero hermano, si tú no vienes, si tú ni siquiera vienes, si no eres constante, sabes, hermano, los ayos digitales que hay hoy, y muchos ayos que pueden ser tus amigos o los consejos de otras personas, ¿sabes qué? No les interesa que tú madures, no les interesa fundamentarte en la fe, no les interesa, hermano, que tú tengas carácter. Solamente hablan de revelaciones o experiencias espirituales. Pero lo único que cambia el verdadero corazón es cuando tú te relacionas con tu Padre y cuando tú te dejas direccionar por los vasos que Dios ha puesto a tu alrededor. ¿Sabes qué, hermano? Debemos saber que Pablo, ¿verdad?, tenía una autoridad especial sobre los corintios, pero no era para avergonzarlos. Mira lo que dice el versículo que leímos: yo no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como un verdadero padre, porque el Padre siempre te va a exhortar, y en medio de la palabra más dura que tú puedas recibir, aún ahí hay amor. Amén. ¿Qué consejo te doy yo, hermano? Involucra a Dios en tu vida. Involucra a tus padres, a la paternidad. Si son unos padres, obviamente cristianos, que te están dando un consejo, involúcralos. Involucra a tus pastores en las decisiones, no ya en las tomadas cuando ya tienes el chicharrón. No. Habla, levanta un teléfono antes de que te cuadres con la que te cuadraste. Antes. ¿Por qué, hermano? Porque toda inquietud que Dios coloca en el corazón de nuestros padres espirituales es una inquietud que viene de parte del corazón del Señor. Y debemos saber que todo esto es por amor, hermano. ¿Qué necesidad tenía Pablo de pasar tantas necesidades en la formación de la iglesia? ¿Qué necesidad tenía Pablo de que lo menospreciaran? Ninguna, hermano. ¿Qué necesidad tienen los pastores de estar aquí? ¿Qué necesidad de tener 150 hijos que cada uno quiere ir para su lado? El amor al llamado y el amor a ti. Amén, hermano, no hay más. Porque ustedes ya ahorita escucharon que la situación económica de las iglesias en general y especialmente de esta iglesia no es una situación económica que dé para el lucro, hermano. No lo da. Yo no sé si estoy autorizada para decirlo, pero nuestros pastores no reciben sueldos. Ellos no reciben primas, no reciben cesantías, no reciben intereses de cesantías, no tienen seguridad
no tienen pensión, no tienen ARL. Si el pastor se cae aquí, porque no tiene ARL. Amén. Esto, hermano, es por amor. Recíbelo con ese amor. Déjate corregir, déjate direccionar. Cuando te escriba, no lo dejes en visto. Que si te está escribiendo es porque Dios inquietó su corazón. Mire, hermano, yo he aprendido a escuchar la voz de Dios a través de mis pastores. He aprendido a escuchar la voz de Dios a través del pastor Benjamín. A mí me pasó algo, ya con esto cierro y termino. Yo qué día le dije, pastor, cámbiame este billete. No tienes menudo en el carro. No tengo. Tú siempre tienes que tener un menudo en el carro, por si acaso cualquier cosa y tal. Era un consejo bobo, ¿verdad? Era algo como... Y yo dije, aramba, para cambiarme un billete. Otro día le dije, cámbiame otro billete. No tienes menudo en el carro. Tú siempre tienes que tener menudo en el carro, por si acaso un loco, un señor te pide, alguien. Bueno, un día estaba yo en una esquina de un semáforo y se acercó un loco con un palo y él le pegó a todas las llantas del carro, de esos que cogen y quieren calibrar el carro a punta de palo, las llantas, que dicen que las llantas tienen aire. El loco se me asoma a la ventanilla y me dice, era un loco horrible. Y yo dije, ay no. Cuando fui a buscar el menudo, no había menudo. Y anda, yo no tengo menudo, porque yo le hubiera abierto la ventanilla y le hubiera tirado el menudo. No tenía menudo. Y el loco me tocaba el vidrio, pa, la plata. Y yo, ay, el loco, plata. Y yo buscando el menudo, no tenía menudo. ¿Sabe lo que hizo el loco? Me arrancó la luna del carro. Me la arrancó cuando él vio, él le dio rabia porque pensó, me arrancó la luna del carro y salió corriendo y se la llevó. Yo me acordé de algo tan pequeño que él me había dicho, una cosa que no tenía importancia, pero que si yo le hubiera prestado atención, eso no me hubiera pasado. Así yo pienso que el Señor pone en el corazón de tus padres, pone en el corazón de los pastores una inquietud para decírtela por tu bien. Y así como te la dice a ti, tus padres se la dice a otras personas. No es algo personal, es algo para con todos. Tenemos que valorar y honrar que eso existe todavía, que hay quienes aman, protegen, aconsejan. No menospreciemos, hermano, el respeto a las líneas de autoridad. No menospreciemos lo que Dios en este tiempo te quiere enseñar, porque no tiene otro objetivo sino amarte y protegerte. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Hermano, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedirle al Señor, yo quiero que tú pongas tu mano en el corazón y que tú le puedas hoy pedir al Espíritu Santo que verdaderamente tú quieres un perdón en tu vida, algo diferente. ¿Sabes? Quita esa coraza que has puesto en tu corazón y recibe el consejo de Dios, porque no soy yo, hermano, es el Señor el que te está hablando. Te hizo una camisa a tu medida a través de esta palabra. Confeccionó una predicación para ti, una predicación que yo no pude haber hecho por mí misma ni por mis pensamientos humanos, una predicación que a veces ni siquiera queremos dar, porque sabemos que a veces tocamos sensibilidades en las personas.
Y en muchas ocasiones ni siquiera queremos dar una palabra, porque no queremos que la mires como una ofensa. Pero la damos porque el Señor es quien nos dirige. Porque así como Él ha impartido la paternidad de Él hacia ti, así ha puesto vasos, así ha puesto ministros, así ha puesto padres espirituales para que te aconsejen y para que te den una palabra. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. No estamos haciendo más que darte una palabra para que te sepas mover en tu vida, para que sepas qué es lo que Dios respalda y qué es lo que Dios no respalda. No hay otro interés en la construcción de esta iglesia que el que tú puedas ser transformado. Porque créeme, hermano, que si fuera con fines lucrativos, hace mucho tiempo nuestra iglesia estuviera cerrada. Si no tuviéramos padres, sino ayos, hace mucho tiempo que esto no estuviera aquí. Porque aquí no hay un interés sino el seguir un llamado, el amar a Cristo, el servirle a Él y el poder ser un instrumento útil en sus manos. Aquí nadie está, hermano, para levantar un imperio, ni su propia gloria, ni ser reconocido. Aquí no estamos para señalar ni para destruir. Aquí estamos para levantar unas personas diferentes. Gente que meta a Dios en su vida, de la cual muchos la han sacado. Es eso, hermano. Simplemente te queremos decir hoy, mete al Señor en tu vida. Mételo, porque después te vas a estrellar. Habla con Él y consúltale a tu Padre eterno lo que tú vas a hacer, para que después no tengas que llorar. A eso nosotros vinimos hoy, a decirte eso. A decirte que si hay algo mal en tu vida, que si el respeto no fue enseñado o de pronto se ha perdido, vuelvas a recuperar el respeto hacia tus padres, el respeto hacia las autoridades, que Dios te enseñe aún cómo ser un buen trabajador, que te enseñe a ser un buen líder, pero que también cuando tengas que bajar tu cabeza, así te estén humillando, bájala, hermano. Y eso está mal, no está mal, porque la Biblia dice, hermano, que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece delante de ti será humillado. Y hay batallas que le tenemos que dejar al Señor. Hay batallas que nosotros no podemos pelear. Y tú, a través de tu mal carácter, hermano, has permitido que muchas cosas se vayan de tus manos. Y sabes, tus padres espirituales que te están direccionando no quieren que eso te suceda. Hermano, hoy es el momento para que nosotros valoremos a las personas que oraron antes de que nosotros llegáramos aquí. ¿Y por qué los debemos honrar? ¿Y por qué los debemos dignificar? No porque ellos sean más que nosotros, es porque ellos estuvieron desde el principio engendrándonos. Y eso merece honra. Merece honra saber que hubo unas personas que oraron y perseveraron por nosotros cuando no existíamos, que nuestro ministerio es el fruto de unas personas que creyeron. ¿Sabes? Cuando Abraham, Dios lo levantó, no tenía nadie, y él le dijo, el Señor le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas,
así será tu descendencia. Y ¿sabes qué? Nuestros padres espirituales, para que hoy estuviéramos nosotros aquí, no tenían nada, simplemente contaron estrellas y miraron al cielo. Y miraron que podía haber una generación diferente y por eso estamos aquí. Eso merece honra, merece respeto, merece reconocimiento, hermano, y cada vez que puedas, no dejes de ignorarlos. No los ignores, ponlos en el lugar que ellos se merecen también. Ora por ellos y verás que Dios te mostrará cuáles son sus necesidades. ¿Sabes? Levanta el teléfono y cuéntale un testimonio de lo que Dios está haciendo con tu vida, para que ellos se sientan motivados por tu obediencia. Porque no hay nada que motive más el corazón de un padre que ver que sus hijos obedecen, que ver que sus hijos le están copiando. Ya que no hay una remuneración económica, motívalos con tu actitud, con tu servicio, con tu amor, con tu sujeción, motívalos. Hermano, Dios quiere algo para su iglesia. Dios no quiere divisiones, no quiere egos, no quiere orgullos. El Señor está en medio de nosotros. Vamos a levantar una generación diferente, una generación que honre, una generación que respete, una generación que ame, una generación que entienda que cuando da dirección esas personas es porque nos aman y nos quieren proteger. Señor, te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, en esta mañana, porque sabemos que tú estás haciendo algo especial en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.